En el principio, Dios estaba allí, y Dios creó los cielos y la tierra. En el primer día, Dios separó la luz de las tinieblas. En el segundo día, Dios separó los cielos de las aguas. En el tercer día, Dios creó la tierra y también hizo las plantas, los árboles y la vegetación, y vio Dios que era bueno. En el cuarto día, Dios hizo el sol, la luna y las estrellas, y vio Dios que era bueno. En el quinto día, Dios creó todas las aves y todos los peces, y vio Dios que también era bueno. En el sexto día, Dios creó a todos los animales que viven en la tierra, pequeños, grandes, diminutos y gigantescos. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Ellos eran los más amados de todos, más que los árboles, más que las flores, más que los animales, incluso más amados que las estrellas del cielo, porque solo a ellos Dios los creó a su imagen. El hombre y la mujer disfrutaban de la vida con Dios. De hecho, eran amigos de Dios. Y vio Dios que era bueno, muy bueno, hasta que todo cambió. Llegó el peor día de todos los días. Un día que la humanidad ha lamentado siempre. Un día del que solo Dios puede salvarnos. Ese día, una serpiente vino y les mintió a Adán y a Eva. Ellos escucharon sus mentiras y le creyeron a ella, despreciando la verdad de Dios. Y pecaron contra Dios, perdiéndolo todo. La humanidad perdió su santidad, perdió la justicia, perdió la vida. Y lo peor es que las personas ya no podían estar con Dios. Dios ya no era su amigo. Ellos eligieron no confiar en Dios. Pero Dios le dio a la humanidad una promesa. ¿Y qué gran promesa fue? La promesa de salvación. Prometió que vendría un Salvador que aplastaría a la serpiente mentirosa. Uno que liberaría a la humanidad de su pecado. Uno que restauraría la relación del hombre y la mujer con Dios. ¡Wow! ¡Qué historia tan sorprendente! Pero ahora les contaré otra historia igual de sorprendente y verdadera. De vikingos que navegaron por mucho, mucho tiempo. Esta es la historia de Noé, un vikingo justo ante los ojos de Dios. Él vivía en un lugar al norte, donde todas las demás aldeas a su alrededor eran malas. Todas las tribus se habían olvidado de Dios. Todos hacían lo malo, pero a pesar de todo, Noé seguía siendo fiel a Dios. Un día, Dios le dijo a Noé: Noé, Noé, ¿Sí, Dios? he visto la maldad de todas las tribus, sus obras malvadas, y como ya nadie me obedece, he decidido que voy a juzgarlos. Voy a mandar mucha lluvia y todo el mundo se va a inundar. Quiero que construyas un barco muy grande para que salves a todos los animales, a tu esposa, a tus hijos y a sus esposas. Sí, Señor. Comenzaré a construirlo ahora mismo. Pero mientras Noé y su familia estaban construyendo el barco, muchas de las tribus vecinas lo quisieron impedir. A pesar de todo, Noé pudo construir el barco,
Y una vez construido, Dios mandó a los animales para que entraran en el barco y así poderse salvar. Y llovió, y llovió, y llovió. No dejó de llover durante 40 días y 40 noches. Todo alrededor se inundó, los valles, las planicies, inclusive las montañas más altas. Todo se inundó, pero Noé y su familia estaban a salvo en el barco junto con todos los animales. Una vez que dejó de llover, Noé envió a una paloma para buscar tierra seca. Y la paloma la encontró. Noé y su familia bajaron del barco. Ya nada era como antes. Era una tierra nueva. Ese día, Dios puso un arco iris en el cielo, como promesa de que jamás volvería a inundar la tierra. Noé era un hombre realmente bueno, sin embargo, no honró en todo a Dios. Él no era el Salvador para la humanidad. Muy de mañana, los israelitas partieron de Sitimén, la gran ciudad de los nómadas del desierto, y acamparon en la orilla del río Jordanios. Este río era el único que estaba en el camino de los israelitas para entrar a la tierra de Canaanit, que el gran rey, Dios, les había dado. Después de 3 días ahí, Josué, el gran soldado, se levantó y ordenó al pueblo diciendo: Cuando vean a los sacerdotes cargando la gran corona de nuestro gran rey, todos van a dejar de hacer lo que están haciendo y van a seguirlos. Ellos los van a guiar, pero recuerden que nuestro rey es tan santo que nadie más que los sacerdotes pueden tocar la gran corona. Después de que Josué le dijo esto al pueblo, el gran rey, Dios, le habló y le dijo: En este día te haré general y todo el pueblo te respetará y te obedecerá. Ellos sabrán que tú eres mi elegido y también te encargarás de darles la siguiente orden a los sacerdotes. Dios le siguió dando instrucciones a Josué, preparándolo para lo que habría de venir. Prepárense, porque el gran rey hará cosas maravillosas ante ustedes, y ustedes, los sacerdotes, van a cargar la corona, la van a llevar enfrente del pueblo y entrarán al río Jordanios. Y verán que en cuanto pongan un pie en el río, las aguas se detendrán para que ustedes pasen. Con esto verán el gran poder del gran rey. A pesar de que al principio el pueblo tenía sus dudas, ellos obedecieron, y en cuanto los sacerdotes pusieron un pie en el río, el agua se detuvo para que ellos pasaran. En este momento, todos se dieron cuenta que el gran rey estaba con ellos. Cuando los reyes de Canaanit oyeron lo que había pasado, tuvieron miedo, y nadie se atrevía a enfrentar al pueblo del gran rey.
Un día, Josué estaba cerca de una ciudad llamada Jericó. Se fijaba cómo las murallas eran enormes y cómo su puerta estaba muy asegurada. Nadie podía entrar a esa ciudad y mucho menos conquistarla. Mientras Josué estaba ahí, sintió a alguien detrás de él. Era un guerrero con su espada en la mano. Josué volteó rápidamente y desenvainó su espada. ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? De ninguno de los dos. Yo soy el enviado del gran rey. Yo soy el príncipe del gran reino. ¿Qué órdenes tiene su majestad para su siervo? Josué, no tengas miedo. Yo estaré contigo en donde quiera que vayas. El gran rey ya te ha dado la victoria sobre Jericó. No temas. Lo único que tienes que hacer es obedecer mis indicaciones. Si obedecen, esas murallas caerán ante sus ojos. Escucha con atención lo que deben de hacer. Entonces el príncipe le dio todas las instrucciones a Josué para prepararse para la batalla. Una vez que Josué tuvo todas las indicaciones, se las dio al pueblo para que se alistaran para la batalla. El pueblo tendrá que marchar alrededor de las murallas por 7 días. Los sacerdotes cargarán la corona del gran rey. Los soldados deberán de ir cubriendo a los sacerdotes por el frente y por detrás, y el pueblo marchará atrás de los soldados. Los guerreros de Jericó se preguntaban qué era esto. Ellos tenían mucho miedo de lo que estaba pasando, ya que no entendían nada. Y así el pueblo marchó en completo silencio durante 6 días. Todos los días solo daban una vuelta a las murallas y volvían al campamento. Así fue hasta que llegaron al 7º día. Muy temprano ese día, el pueblo marchó alrededor de las murallas como ya era costumbre. Pero la diferencia es que hicieron esto 7 veces ese mismo día. A la 7ª vuelta, Josué le dijo al pueblo: Ahora, griten con todas sus fuerzas. El gran rey nos ha dado la victoria sobre Jericó. ¡Griten! Y así, el pueblo comenzó a gritar y a hacer mucho ruido. Entonces el piso comenzó a temblar y milagrosamente las murallas de Jericó cayeron frente al pueblo del gran rey. El pueblo entró a la ciudad y pelearon contra todos los soldados de Jericó. Sin embargo, Josué no siguió las instrucciones al pie de la letra, sino según su corazón. Y así el pueblo siguió avanzando y derrotando a todas las ciudades malvadas de Canaanita. Josué lo siguió liderando en todas las batallas. Sin embargo, Josué no era el salvador que el mundo esperaba. Había una vez un sheriff llamado Gedeón. A pesar de ser el sheriff, él era un hombre con muchas dudas. En ese tiempo, el pueblo de Israel tenía mucho miedo de los bandidos madianitas. Tenían tanto miedo que vivían en cuevas. Los bandidos madianitas quemaban los cultivos y se robaban a los animales. Ellos eran muchos, por lo cual el pueblo no podía hacer nada en contra. Ellos nunca podrán derrotarnos. Un día,
Mientras Gedeón estaba escondiendo su comida de los bandidos, un viajero apareció. Gedeón tuvo mucho miedo porque no sabía quién era, pero el viajero le dijo: Gedeón, no temas, soy un enviado de Dios. Él me mandó a decirte que Él está contigo. No tienes por qué temer a esos bandidos. Pero ellos son muchos y tienen armas y tienen muchos caballos y son malos. Y nosotros no somos muchos y no tenemos armas. Y... Basta. Dios está contigo y tú serás un guía para el pueblo. Con la ayuda de Dios van a poder derrotarlos. Tú tienes que confiar y ser valiente. El viajero estaba seguro, pero Gedeón tenía mucho miedo y muchas dudas. Gedeón, si Dios te envió a ti es porque Él va a estar contigo. Gedeón no estaba seguro de poder liberar al pueblo. Sin embargo, Dios estaba con Gedeón, así que él obedeció. Lo primero que Dios le ordenó a Gedeón que hiciera era ir y destruir todos los ídolos del pueblo. El pueblo había dejado de confiar en Dios y estaban recurriendo a ídolos de piedra que no podían hacer nada. Así que Dios le ordenó a Gedeón que destruyera todos esos ídolos para que el pueblo volviera a pedirle ayuda a Dios. Sin embargo, Gedeón tenía miedo de lo que le iban a decir si descubrieran que él había sido el que había destruido los ídolos. Así que lo hizo de noche. Al día siguiente, Gedeón tocó su trompeta para llamar a las tribus, pero a pesar de todo, Gedeón seguía estando inseguro de que Dios iba a ayudar al pueblo. Así que Gedeón oró: Dios, si tú realmente me vas a ayudar, te pido que me des una señal. Que la señal sea que este trapo amanezca seco mañana en la mañana y todo el piso mojado. Entonces, al día siguiente, muy en la mañana, Gedeón fue a ver si Dios realmente le había dado la señal que le había pedido a Dios. Y para su sorpresa, el trapo estaba seco y todo el piso mojado. Esto significaba que Dios estaba con Gedeón. Ya que Dios le había dado señales a Gedeón, era momento de que preparara a sus hombres para la batalla. Gedeón entonces llamó a todos los que podían luchar. Una vez que todos estaban reunidos, acamparon junto a un río preparándose para la batalla. Ahí, Dios le dijo a Gedeón que todos se acercaran al río, y ahí Dios los seleccionaría para la batalla. A los que tomen agua hincados a la orilla del río, sepárenlos de los que llenen su botella. Entonces, Dios le dijo a Gedeón que los que se arrodillaran a tomar agua los iba a mandar a su casa, y solamente los que llenaron su botella irían con Gedeón a la batalla. Esa noche, Dios habló con Gedeón y lo mandó a que espiara el campamento de los madianitas. Cuando llegó Gedeón al campamento, se dio cuenta que los madianitas eran más que los de su ejército. Sin embargo, también se dio cuenta que los madianitas tenían mucho miedo de ellos. Tenían tanto miedo que ellos mismos platicaban de que Dios estaba con Gedeón y su pueblo.
Entonces Gedeón regresó al campamento rápidamente y les ordenó que se alistaran para la batalla. Les dio unas balas y unas antorchas y les dio instrucciones, diciendo: Cuando lleguemos al campamento de los madianitas, vamos a hacer ruido. Todos van a disparar al cielo y gritar con todas sus fuerzas: ¡Por Dios! Y así Dios nos dará la victoria. Cuando llegaron al campamento de los madianitas, todos hicieron lo que Gedeón les dijo. Cuando los madianitas oyeron todo ese ruido, se confundieron y muchos de ellos huyeron, creyendo que el pueblo de Dios tenía un gran ejército. Otros se confundieron tanto que inclusive se atacaron entre ellos. Y así fue como Gedeón y unos cuantos derrotaron a un ejército mucho más grande que ellos, todo con la ayuda de Dios. A pesar de ser un hombre obediente, el tiempo revelaría la idolatría de su corazón, llevando al pueblo a confiar en otras cosas. Gedeón tampoco podía salvarnos. Esta historia comienza así. En un reino muy lejano había un rey. Este rey se llamaba Saúl. Él había sido muy bueno. Él había hecho muchas hazañas en la guerra. Sin embargo, él empezó a hacer cosas malas y a desobedecer a Dios. Un día, un profeta llamado Samuel va a donde está Saúl y lo confronta con sus malas acciones. Pero Saúl no quiere hacer caso. Es más, Saúl le desgarró la ropa. En ese momento, Dios decidió que iba a poner a otro rey en su lugar. Dios entonces mandó a Samuel a un pueblo muy pequeño llamado Belén. Ahí, él tenía que encontrar al nuevo rey. Samuel buscó y buscó, pero no lo encontraba, hasta que vio a un joven llamado David. Él era el menor de 7 hermanos. En cuanto Samuel vio a David, oyó la voz de Dios diciendo: Este es mi elegido. En ese momento, Samuel nombró a David como el nuevo rey del reino, en lugar de Saúl. Claro que esto no lo sabía Saúl aún. Saúl en ese tiempo estaba muy enfermo y preocupado, por lo cual sus sirvientes buscaron a alguien que pudiera ayudarlo. David era muy bueno haciendo canciones. Fue llamado a tocar en el palacio para calmar a Saúl. Él iba al palacio seguido para tocar música que hablaba de Dios. Así Saúl se relajaba. Cierto día, David fue llamado a una gran batalla, en la cual venció a un guerrero muy fuerte a pesar de solo ser un joven. Desde ahí se ganó el reconocimiento del pueblo, y el pueblo lo empezó a querer mucho.
Hasta el hijo de Saúl, el príncipe Jonatán, lo quería mucho, y se volvieron buenos amigos. Pero Saúl empezó a tener envidia a David. Él decía en sus pensamientos: El pueblo sabe que David es un guerrero mejor que yo. Todos le aplauden y lo quieren. Eso no puede ser. Yo soy el rey. Esa noche, Saúl no podía dormir del enojo y de la envidia. Entonces llamaron a David para que con su música Saúl pudiera tranquilizarse y así poder dormir. Pero cuando David llegó, Saúl tenía un plan muy malvado. Ven, entra y deleítame con tu música. Siéntate aquí. Y mientras David tocaba, Saúl cautelosamente tomó una espada y lo intentó matar. ¡Ah! ¡Fallé! Pero a pesar de eso, David seguía siendo fiel a su rey. Un día, el malvado Saúl le tendió una trampa a David. Saúl le dijo: David, te propongo algo. Si tú logras matar a 100 enemigos, te vas a poder casar con mi hija. Y así podrás ser parte de mi familia. Saúl le decía esto a David con maldad. Saúl esperaba que los enemigos mataran a David. Sin embargo, él era tan fiel a su rey que obedeció. Sorprendentemente, David no solo mató a 100 enemigos, sino que mató a miles. Saúl había vuelto a fallar en su plan para matar a David. Dios estaba con David. En todo momento lo protegía de todos los peligros. Un día, el rey Saúl le dijo a su hijo Jonatán que le ayudara a matar a David, a lo que Jonatán respondió: ¿Cómo puedes decir eso, padre? David nunca te ha hecho nada malo. Es más, él te sirve, te honra. Saúl en ese momento se enojó tanto que mandó a sus soldados a matar a David. Pero los amigos de David le avisaron antes de que llegaran los soldados a su casa, y David pudo huir. David tuvo que huir durante mucho tiempo. Se escondía en las cuevas, en las montañas, en donde podía. Pero durante todo ese tiempo, Dios estaba con él. Él visitaba a David a escondidas de su padre y lo animaba a estar fuerte en la fe. También le daba regalos. Amigo David, le pedí a mi padre que te perdone, pero se niega. No te preocupes por nada, amigo. Dios está contigo y yo también. Vamos a ser amigos hasta la muerte. Después de muchos años, Saúl salió a una batalla junto con su hijo Jonatán, en la cual los dos perdieron la vida. Esta noticia le dolió mucho a David. Lamentó la muerte de su amigo e inclusive se entristeció de la muerte del rey. Después de un tiempo, el pueblo recibió alegremente a David como el nuevo rey. Todos conocían la valentía, la obediencia, la lealtad y cómo David amaba a Dios. Hasta que un día, él, estando en su casa, se asomó por la ventana y vio a una joven muy hermosa. Él la deseó en su corazón, pero ella ya estaba casada. David pecó, deseando algo que no era de él, trayendo consecuencias muy severas sobre él y su pueblo.
Este rey hizo muchas cosas buenas en su vida y en su reinado. Sin embargo, él no era el Salvador prometido para nosotros. La historia comienza así. El pueblo judío estaba sometido por los romanos. Todos tenían miedo y esperaban que la profecía se cumpliera y llegara un Salvador que los pudiera ayudar. Un día, en un pueblo llamado Belén, un ángel se le apareció a una mujer llamada María. El ángel le dijo: Eres muy afortunada, María. Dios te ha elegido para que seas madre de su Hijo. Su nombre será Jesús. Él es el Salvador, no solo del pueblo, sino de la humanidad. Yo soy la sierva del Señor. Haré todo lo que Él me diga. María tenía sus dudas, pero ella confió en el plan perfecto de Dios. Ella le dio gracias a Dios por permitirle ser la madre de Jesús. Después de un tiempo, José y María viajaron a Belén en los días donde ella estaba a punto de dar a luz. El momento llegó, tocaron algunas puertas, no había lugar para ellos. Aún así, Dios dispuso para ellos un lugar muy peculiar para que Jesús pudiera nacer: un pesebre. María dio a luz a su bebé. Los ángeles y los pastores celebraron su nacimiento. Jesús creció en estatura y en sabiduría. Él obedecía a sus papás y amaba a Dios. Jesús comenzó a enseñarle a la gente sobre el reino de Dios. Él escogió a 12 hombres, los cuales fueron sus discípulos, ya que durante 3 años estuvieron aprendiendo del reino de Dios y viviendo con Jesús. Más tarde se les llamó apóstoles. Estos apóstoles fueron los encargados de esparcir las buenas nuevas del Evangelio a todo el mundo. Les voy a explicar a qué se parece el reino de Dios y les daré ejemplos de cómo vivir de la manera que Dios quiere. Amen a sus enemigos, sean amables con los que los odian, traten a los demás de la manera en la que quieren que los traten a ustedes. Los que creen en mí son como la sal que le da sabor a la comida, son una luz en la oscuridad, que ayuda a que otros puedan ver a nuestro Padre Celestial. No se preocupen por lo que van a comer, Dios se ocupará de sus necesidades. No se preocupen por el mañana, el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Jesús hizo muchos milagros muy sorprendentes. Esto demostraba que Él era el Hijo de Dios, tal como lo decían las profecías antiguas. Él sanó a muchos enfermos. Él hizo caminar a los que no podían. Él le dio la vista a los que no podían ver. Él calmó las tormentas y le dio vida a un muerto. Él inclusive perdona los pecados. Un día, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar tranquilo para descansar, pero las multitudes lo siguieron. Después de un día dedicado a la enseñanza, la multitud comenzó a sentir hambre. Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para toda esta gente? Debe haber unas 5,000 personas aquí. Aunque trabajemos durante 8 meses, no tendríamos dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero, ¿cómo podrían alcanzar para una multitud tan grande? Díganle a todos que se sienten. Padre, te doy gracias por estos panes y pescados. Comiencen a repartir el pan y el pescado. Miren la comida, no se acaba. Todos tienen suficiente.
Junten lo que haya sobrado, no desperdicien nada. Quizás Jesús sea el rey que los profetas anunciaron. Con ese poder, Jesús podría destruir a nuestros enemigos y conquistar Roma. Jesús hizo tantos milagros que si se escribieran todos, no cabrían en ningún libro. Sin embargo, había personas que odiaban a Jesús, que se sentían amenazados por el mensaje que él predicaba. Y estos hombres fueron llamados fariseos. Hicieron un plan para culpar a Jesús y llevarlo ante las autoridades romanas para arrestarlo y matarlo. No encuentro delito en este hombre, pero como es costumbre les preguntaré, ¿qué quieren que haga con este hombre? ¡Crucifíquenlo! En este momento parecía no haber esperanza. El Salvador prometido en quien el pueblo confiaba estaba en esa cruz. No se veía a él como alguien que podía salvarlos. Al igual que en nuestra primera historia, la serpiente mentirosa aparentemente había ganado. Se había salido con la suya. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. El día viernes, después de que Jesús muriera en la cruz, unos hombres piadosos pidieron permiso a Pilato para bajarlo de la cruz y sepultarlo. Jesús fue sepultado en una tumba nueva y fue sellada la entrada con una enorme roca. ¿Qué haremos ahora? No hay nadie que realmente pueda salvarnos. Pero entonces llegó la mañana. Jesús resucitó, derrotando así a la serpiente mentirosa, aplastando su cabeza como fue prometido desde el inicio. Jesús ha resucitado, no tengan miedo, vayan y díganselo a los discípulos. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas, el mejor y verdadero Noé, un hombre perfectamente bueno, quien era en sí mismo el mensaje de Dios, el verbo de Dios, que quitaría el pecado del mundo, salvando a su pueblo del juicio y condenación venidera. El mejor y verdadero Josué, quien conquistó sobre sus enemigos cumpliendo cada mandato y ley, el Hijo de Dios que trajo libertad a un pueblo que estaba en esclavitud. El mejor y verdadero Gedeón, quien traería justicia y paz real y permanente, no inclinando su corazón a ídolos, sino haciendo la voluntad de su Padre, intercediendo entre Dios y los hombres. El mejor y verdadero David, el rey prometido desde tiempos antiguos, el rey que aplastó la cabeza de la serpiente mentirosa, el rey de reyes y quien sería llamado el príncipe de paz, el rey que gobierna con justicia y gloria por la eternidad. ¿Quién es él? Jesús es el mejor y verdadero profeta, sacerdote y rey, el Cordero de Dios, el camino, la verdad y la vida, el libertador, el pastor y guardián de nuestras almas, el juez justo, nuestro Padre y amigo, nuestro Salvador, hoy y para siempre.